luego al descender buscaba yo agua para mí. En ese momento fue cuando lo vi. Estaba sentado un hombre allí. Me habló y me dijo que tenía sed, y yo apenas podía creer. Yo no era digna de hacer el bien, mis pecados pesaban sobre mí. Y Él me ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón. Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí. Y yo le pedí que me explicara más del agua que quita toda sed. En ese momento Él me dio a entender que el agua de vida era Él. Con corazón lleno ahí le exclamé, buscando esa agua para mí. Mis muchos pecados perdonó allí, probé el agua de vida en mi ser. Ofreció el agua de su amor, un agua que me lava el corazón. Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí. Y Él me ofreció el agua de su amor, que me lava el corazón. Y al probar lo dulce de su bendición, el agua de vida mora en mí. El agua de vida mora en mí. El agua de vida mora en mí. Bienvenidos mis hermanos esta mañana, y estamos iniciando esta sección de la Iglesia El Camino de la Fe. Gracias a Dios por una oportunidad más que Él nos da, y como siempre bendecidos por participar en esto que es la obra de Dios, que trae mucha alegría a nuestra vida, porque siempre que estamos para honrar y bendecir el nombre del Señor, nos preguntamos qué va a hacer el Señor a favor de sus hijos, a favor de las familias de la tierra, a favor de todo aquel que pide, aquel que solicita que la bendición de Dios sea sobre de ellos. Así que iniciamos esta mañana, y antes queremos recordarle que todos los sábados nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, está llevando a cabo la enseñanza sobre profecía. Queremos que usted también sea partícipe de esta palabra y que sea ampliamente bendecido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 148. Yo le invito para que con reverencia podamos leer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y dice este pasaje: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no serán quebrantada. Alabad a Jehová de la tierra, los dragones y todos los abismos, el fuego y el granizo,
la nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptil y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y esta mañana es lo que vamos a hacer. Vamos a alabar al Señor por su grande misericordia. Seguimos en estos tiempos malos, pero ¿acaso el Señor se ha olvidado de nosotros? Jamás. Él sigue siendo nuestro Dios y nuestro Señor. Y yo quiero que esta mañana le demos honra y gloria a Dios, porque en todo este tiempo hemos recibido muchas llamadas. Hemos recibido, gente con muchos problemas, angustiados, que apenas tomamos las líneas telefónicas y la gente está llorando por las grandes necesidades, los grandes problemas, gente que ha fallecido, sus seres amados, por problemas económicos, problemas de trabajo. Pero en todo momento oramos como el pueblo escogido de Dios que somos. Y la palabra de Dios dice, orad los unos por los otros hasta que yo venga. Y este es un grande mandamiento que Dios nos ha dado. Así que a esas oraciones que le hemos hecho a nuestro Señor y que Él ha dado respuesta, que Él ha sido nuestro consuelo, Él ha sido nuestra esperanza, nuestra ayuda en estos tiempos difíciles, es que nosotros vamos a entonar ese precioso canto que dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Palabras llenas de necesidad. Palabras llenas de angustia que salen del alma. Y dice, considera mi gemir. A la voz de mi clamor, atiende mi Dios y mi Rey, porque a ti oraré. ¿Y por qué oramos a Él? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo, esto será hecho. De la misma manera que dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo y demandaren alguna cosa, esta será hecha. Y con esa convicción, con esa entrega, es que nosotros oramos, como dice este canto, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Y nosotros como hijos de Dios, esperamos en el que todo lo puede, el que tiene poder, el que nos ayuda, en los que en momentos difíciles levanta nuestras manos y nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. Así que esta mañana, mis hermanos, que en el alma nazca la gratitud a Dios y que no seamos como aquella historia donde 10 leprosos le dijeron al Señor, Jesús de Nazaret, ten misericordia de nosotros. ¿Y sabe qué hizo el Señor? A los 10 los sanó. Pero lo más lamentable de esta historia es que solamente uno regresó para darle las gracias. ¿Por qué no este día? Que no seamos uno, sino que seamos muchos agradecidos con el favor de Dios. Así que cantemos estas alabanzas a su majestad, el Rey de Reyes. Considera mi gemir, a la voz de mi clamor atiende, mi Dios y mi Rey, porque a ti
Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Yo quiero beber del agua de vida eterna.
corazón sediento de ti. Sumérgeme. Gracias a Dios. ¿Cómo está su vida? Yo sé que en medio de tanta necesidad, la palabra de Dios es un gran consuelo a nuestra alma. Así que con gozo y con alegría vamos a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. Y si usted tiene una necesidad, yo le voy a decir algo. Oiga la palabra de Dios con atención. Escuche la palabra de Dios con atención y va a ver lo que va a suceder. Porque Dios bendice al que oye su palabra. Así que dejo estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. Hermano, por favor. Gracias, mis hermanos, gracias a Dios por esta bendición de participar, presentando la palabra, citando las palabras que el Señor Jesús dijo, que son palabras que Él le oyó a su Padre. Y yo estoy citando esas palabras y lo hago con verdadero gozo, con alegría. Y cuando usted cita las palabras que el Señor dijo, que Él dijo que se las oyó a su Padre, necesariamente son palabras que producen resultados, fruto. Y esta mañana, vamos a continuar con la predicación que tiene que ver con lo que hemos llamado
la ruta ministerial del Señor Jesús. Es decir, ese caminar por los caminos de Judea, de Galilea, de Perea, por las aldeas, por las ciudades, bendiciendo a la gente. Y le hemos llamado pues entonces también las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Y esta mañana vamos a continuar. Acuérdese que es la semana cuando el Señor Jesús expulsó a los vendedores que estaban dentro del templo, que no los expulsó por vender, los expulsó por usar el templo como una casa de mercado, a grado tal que los llamó ladrones. De tal manera que esa semana tuvo también una entrevista Nicodemo con él, que era un príncipe de los judíos, un maestro de Israel, un enseñador, que por lo que se ve era un hombre que tenía muy buena intención. Él vio al Señor Jesús, simpatizó con él y pensó que era un maestro, y él siendo maestro necesitaba también ver a este maestro de Israel, al Señor Jesús, que había sido enviado de Dios, porque nadie hacía las cosas que él hacía si no fuera Dios con él. Pero ¿qué sucedió? Precisamente después de que Jesús sale de Jerusalén, se van al río Jordán, donde Juan está predicando. Allí vamos a encontrar una intervención perversa de los escribas y fariseos. Y luego, después de eso, esa misma semana, hay una mujer que se entrevista con Jesús, que circunstancialmente diríamos se encontró con el Señor y tuvo una charla que yo le he llamado la charla de una mujer ejecutiva, que yo decía, Nicodemo, imagínate la charla que tú tuviste: tengo que hacerme chiquito para volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Ahora escucha a esta mujer de Samaria la charla profunda que tuvo con el Señor Jesús y los resultados que ella tuvo. Así que esta ocasión estaré hablando acerca de la mujer de Samaria, que los predicadores la han hecho muy famosa, porque es famosa, porque quedó escrita en la palabra de Dios, esa mujer, y donde se predique también ahí aparecerá su nombre. Y voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 4. En realidad el mensaje yo lo he tenido del versículo 3 hasta el versículo 24. Es bastantes pasajes para leerlo, pero en realidad van a ser dos mensajes. Esta mañana voy a predicar sobre ese encuentro, y en el otro mensaje del domingo siguiente hablaré sobre los resultados de ese encuentro. Aunque en realidad van a ser tres mensajes, el tercero es por asociación. Es decir, estaré hablando sobre aquel funcionario del rey que fue con Jesús para que sanara a su hijo. Y usted dice, parece que no tiene nada que ver. Usted escuchará ese mensaje y verá cómo es una idea asociada al caso de la mujer samaritana. Dice el versículo: dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era necesario que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber,
porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y le hace una observación demoledora: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Ahí vamos a dejar la lectura para este mensaje y continuaremos con la lectura en el siguiente mensaje. Padre eterno, te rogamos, Señor, que la palabra que desglosemos de este caso bendiga el corazón de tu pueblo, bendiga a tus hijos. Concédenos esa misericordia, de tal manera que nuestro corazón sea lleno de gozo, del gozo de tu Espíritu, por la salvación que tú le diste a esta mujer, por la salvación que diste a su alma, que estaba tan necesitada. Padre, por Cristo Jesús, yo te ruego que nos bendigas este día. Amén. Muy bien. A este mensaje lo podemos titular como el encuentro de una mujer de Samaria con Jesús. Después dije de aquella Pascua en la que el Señor Jesús había expulsado del templo a los vendedores. Dice el Evangelio de Juan que vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Es decir, sale de Jerusalén, sus discípulos vienen con él y viene a la tierra de Judea. Pero específicamente dice que vino a donde Juan bautizaba. Y mire usted lo que es la insidia y la maldad de la gente. Los fariseos vieron la oportunidad de abrir un conflicto entre Juan y Jesús. Y le hacen llegar a Juan una versión insidiosa, perversa, falsa. El que estaba contigo de la otra parte del Jordán, Juan, del cual tú diste testimonio, he aquí que bautiza. Y luego marcan insidiosamente, y todos vienen delante de él. Te está quitando espacio. Él está figurando mucho. Pero Juan era un predicador maduro y seguro de sí mismo. Es la clase de hombres, predicadores, ministros, con quienes la intriga no prospera. Decían los viejos predicadores que los ministerios no deben competir entre sí, porque la competencia envilece el alma. Cada ministro, cada hombre de Dios ha de saber a qué lo llamaron
y ocuparse de hacer lo que le dijeron que hiciera y no entrar en competencia con ningún otro ministerio. Y a Juan trataron de inducirlo a un conflicto, a un celo ministerial. Eso es un buen tema para un sermón, el problema del celo ministerial, que causa tantos conflictos. Y entonces Juan, con mucho aplomo, contesta: ustedes mismos me son testigos que yo dije, no soy el Cristo. Les diría, yo dije que él era de arriba y yo soy de abajo. Solamente soy yo el amigo que se alegra en la fiesta del amigo. Pero aunque Juan hizo las cosas de esa manera, evitó la intriga, no permitió que anidara en su corazón. Y realmente, ¿cuántas gentes en el cuerpo de Cristo estarán padeciendo la insidia, la competencia en sus corazones? Conviene, sean creyentes, sean miembros de iglesia, o sean ministros, o sean líderes, arranquen de su alma esa competencia que destruye el corazón. Sin embargo, aunque Juan hizo las cosas de esa manera, es decir, no permitió que en su alma anidara la insidia de esos hombres, disfrute el detalle tan extraordinario. Por eso al Señor Jesús lo he llamado el Señor del detalle. Disfrute pues el detalle fino, un detalle ministerial, de cortesía ministerial, que fue una verdadera tesis de cortesía ministerial. ¿Qué hizo el Señor Jesús ante eso que había sucedido? ¿Se quedó allí haciéndole sombra a Juan? Dice el capítulo 4, versículo 1 al 3. Como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Dice Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Qué hace el Señor Jesús? Vea el detalle tan fino. Se retiró de ese lugar. Dejó Judea. Dice, y se fue otra vez a Galilea. Y la vida y la ruta de Cristo siempre es efectiva, siempre es fructífera. Pero sin embargo, la pregunta sería, hermano Ramos, ¿para qué contar este asunto? ¿Para qué contar sobre ese incidente de los fariseos, la versión que le hicieron llegar a Juan, y la delicadeza que Jesús tuvo ministerialmente con Juan? Es que para mí, aquí empieza la verdadera historia de la conocidísima mujer de Samaria. Mujer muy interesante, que yo no puedo afirmarlo así, pero que sin duda tuvo mucho que ver en el avivamiento que tuvo Samaria en la época de Felipe, el diácono, que era Felipe el evangelista, que llegó y la ciudad tuvo enorme gozo. Yo no sé, pero me animo a creer que la mujer de Samaria, esa mujer, tuvo mucho que ver. Pues dice el capítulo 4, versos 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y que en esa ruta quedaba la región de Samaria, que en esa ruta quedaba la ciudad de Sicar, que pertenecía a la región de Samaria. Sin embargo, hermanos, me intriga una cosa. ¿Qué cosa, hermano Ramos?
que diga la Escritura que era necesario que pasara por Samaria. Y yo digo, ¿necesario? ¿Necesario por qué? ¿Acaso sería porque era la ruta más corta? Bueno, pues si fuera eso, yo digo que no justificaría eso de ser necesario pasar por Samaria. Y Juan lo enfatiza, era necesario que pasara por Samaria. Qué interesante cuando es necesario que el Señor Jesús pase por nuestras vidas. Pero si nuestra salvación, fíjese, si nuestra salvación es algo que Dios conoció desde la misma eternidad. Dijo Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Y a mí me parece extraordinaria la idea que dice que fuimos elegidos en Él. Imagínense ese detalle. Allá en la eternidad, eligieron a Cristo para ser nuestro Salvador. Y cuando lo eligieron a Él, nos eligieron a nosotros con Él. Oiga, entonces nuestra salvación no es una casualidad, sino es un acto deliberado de Dios. Somos viejos conocidos de Dios. Nuestra salvación, lo he dicho siempre, tiene rancio abolengo. Y Jesús no es mi Salvador del año al 62 para acá. El Señor Jesús es mi Salvador eterno. Y es su Salvador eterno también. Y usted es un redimido desde la eternidad. Y si ese era el caso de dar salvación a esta mujer, entonces sí tiene sentido y queda muy claro eso de que era necesario que pasara por Samaria. Lo he dicho porque nuestra salvación hunde sus raíces en la misma eternidad. Yo creo que usted, si piensa formalmente en ese detalle, que lo conocieron desde la eternidad, que su salvación no es de hace poquito, que su salvación la pensaron desde la misma eternidad. Aunque mi salvación se manifestó el año de 1962, me pensaron en la eternidad, me conoció Dios desde la eternidad. Entonces, siendo las cosas así, podemos decir llenos de gozo, hermanos, somos viejos conocidos de Dios. ¿No llena esto su alma esta mañana? Soy un viejo conocido de Dios. Dios me conoce desde hace mucho. No soy un recién llegado. Y aquella mujer era antigua conocida de Dios. La mujer de allí de la ciudad de Sicar, de la región de Samaria. Es ese encuentro que tuvo ella con Jesús, o que Jesús con ella, es del que nos habremos de ocupar en estos dos mensajes. Luego entonces tenemos que establecer que aquel encuentro no fue casual. Yo pienso en cuando el Señor me salvó y sucedieron tantas cosas que no pueden ser casualidades. Y en esta historia que estamos hablando de esta mujer, de la salvación de esta mujer, está involucrado un viejo pozo, un pozo de aguas vivas, que andaba pues por los 1800 años de edad. Y por cierto, a mí me maravilla que ese pozo lo hizo Jacob, constructores de cosas que duran. Jacob era un constructor de cosas que duran, porque lo hizo ese pozo en la roca, de tal manera que no se estaba cayendo. Permanecía 1800 años de edad y todavía daba agua viva, suficiente, brotaba. Pues allí se dio el encuentro.
Por lo tanto, si estamos pensando que el Señor Jesús le iba a dar vida que no se acaba, pues el escenario era inmejorable, mis hermanos. Porque le daría salvación a aquella mujer, le daría vida eterna, le daría una nueva vida, que es como una fuente, que iba a ser como una fuente de agua viva. Es decir, agua que salta, agua que borbotea. Y cuando decimos agua viva, es agua que no está estancada. La vida de Dios en nosotros, que Cristo nos ha dado, no es algo de fastidio, no es vida, algo estancado, sino que es una vida de eterna novedad. Brota, como borbotea, y le daría a esa mujer algo más duradero que el pozo de Jacob. Alabado sea Dios. El versículo 6 dice que estaba allí la fuente de Jacob, que aún existe. Interesante. Yo siempre he pensado en los padres que hacen cosas muy duraderas para sus hijos. Piénselo. Jacob hizo un pozo pensando en que durara mucho para que bebieran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda su descendencia. Qué hermosa figura que podemos usarla para enseñar la palabra a generación y generación nuestra. El 6 dice que estaba allí la fuente de Jacob, que tiene aproximadamente todavía 32 metros de profundidad. A estas alturas tendría varios miles de años y todavía entrega su agua. Qué extraordinaria figura, qué escenario tan propio para decirle: lo que yo voy a darte a tu vida no es cosa que se agote. El gozo que vas a tener no es algo que se acabe, sino algo duradero. Y yo digo, qué lugar, qué mejor lugar para hablar de lo que Jesús nos da a nosotros. Pruebe eso, porque la vida en el pecado son cosas temporales. Lo que Jesús da no se agota. Y dice Juan que Jesús, cansado del camino, se sentó al pozo de Jacob. Y era como la hora sexta. ¿Qué tiempo es este? Era como mediodía. Como mediodía. Cuando el calor está en su apogeo. Cuando nadie quiere salir a caminar. Jesús se sentó allí, cansado y fatigado. Y a esa hora llega esa mujer. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? El Señor Jesús le tenía preparado su salvación. Salvación que la habían pensado desde la eternidad y que ahora se la iban a entregar a ella. Por eso yo digo que la salvación que diseñaron para nosotros es una salvación con precisión. El año del 62 me entregaron mi salvación pensada para mí y no se la entregaron a otra persona. A esa hora llegó a esa mujer que conocemos como la mujer de Samaria. Astuta, sutil, que yo le llamo la mujer ejecutiva de Samaria. De una aldea de la provincia de Samaria que se llamaba Sicar. Y dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y yo digo, ¿por qué tenía que venir hasta acá? ¿Y por qué precisamente a esa hora del día? Algunos han dado explicaciones que porque llevaba una vida muy mala y no quería que nadie la viera. Me parece muy frágil ese argumento. Yo estoy pensando en que era un encuentro determinado desde la eternidad. Eso
dimensiona extraordinariamente la salvación que esa mujer recibió. Aunque algunos dicen que fue pues por la calidad del agua. Por cierto, de esa calidad de agua, la mujer hizo alarde ante Jesús. Le presumió y le dijo: nuestro padre Jacob nos dio este pozo de aguas vivas. Otros dicen que llegó ahí pues porque era un lugar legendario. Y yo digo, pero a mediodía. La que sale a veces mejor librada es aquella tesis de que vino a mediodía para que nadie la viera. Y es más, no parece que fueran muchas gentes a ese lugar y a esa hora. Porque encontramos a Jesús, a la mujer de Samaria y luego a los discípulos. No había mucha gente allí. Pero dejemos eso, esa cuestión, los detalles menores. Para el caso, lo que interesa es que ese mismo lugar escogió el Señor Jesús. Y ese lugar escogió a aquella mujer. Qué precioso es coincidir con Cristo. De veras. Esta mañana usted puede tener esa experiencia de tener un encuentro, una coincidencia con Cristo o coincidir con Cristo. Y a la misma hora, ella quería sacar esa agua deliciosa y fresca. Yo nunca he borrado de mi mente allá en la sierra de Chihuahua, donde había un venero y salíamos de la escuela con mucha sed y corríamos a ese venero que hasta los dientes nos dolían, fresca, helada, sabrosa. Y cuando ya más grande andaba yo en la aventura, cómo me acordaba de esa agua deliciosa. Y es justo a causa de eso que Jesús abre una conversación con ella. Y le dice: mujer, dame de beber. Nada más que aquí hay un detalle. Jesús no traía con qué sacar el agua, que era un asunto poco usual. Definitivamente la gente del desierto siempre trae con qué sacar el agua, porque es prácticamente una herramienta de vida. O se la habrían llevado los discípulos, eran los que traían. Da igual. ¿O acaso también sería un acto deliberado que Jesús no llevara con qué sacarla? Me parece más propio decir, todo era un acto deliberado. El Señor Jesús estaba haciendo una obra de ingeniería salvadora. Señor del detalle. Porque ¿para qué pedirle a esa mujer agua si hubiera tenido con qué sacarla? Pero debo hacer notar algo más. Los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Y usted me puede decir, ¿y eso qué, mi hermano Ramos? Eso no fue coincidencia. Yo digo que no fue coincidencia, pero fue un detalle muy fino que el Señor tuvo con aquella mujer. Un detalle de gran delicadeza. Por eso yo siempre digo, usted puede exhibir ante el Señor sus problemas más íntimos y Él nunca jamás la va a exhibir. Es el Señor del detalle. Usted puede hablar con Cristo Jesús y decirle las cosas más profundas de su alma. Y Él nunca jamás la va a poner en vergüenza. Más bien, yo digo que eso de mandar a los discípulos, vayan a comprar comida, algo así como y se me tardan. Alabado sea Dios. Sí, porque estoy tratando de encontrar un detalle razonable en esta gran delicadeza que el Señor Jesús tuvo con ella. Porque sin duda
sabía que iba a tratar asuntos de su vida íntima, de su vida privada, y no la iba a exponer delante de sus discípulos. Dele un aplauso al Señor Jesús por esa delicadeza que Él tiene. Escúcheme, mujeres, escúcheme, confíen en Él. Esta mañana digan: Señor, el predicador está diciendo esto y yo quiero hablar contigo muchas cosas muy particulares. Porque Él ha dicho que no nos exhibes, que no nos descubres delante de nadie. Y el Señor Jesús no iba a avergonzar a esa mujer al exponer su vida íntima. Y le dice: dame de beber. Fueron la manera como el Señor Jesús abre la charla. Dame de beber. Esa mujer se sorprendió porque se lo dijo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides? Ella, ¿a quién vio esa mujer? Evidentemente no vio al Mesías, no vio a un Cristo. Ella estaba viendo a un mero judío, quizá fanfarrón. Y asombrada y atrevida se lo reprocha. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Algunos dicen, intérpretes dicen, que estas palabras eran una ironía, como si le dijera: basta, hasta un judío, cuando está cansado y tiene sed, se humilla y pide agua de beber a una samaritana. Es una interpretación que pudo ser cierta, que pudo ser una ironía, pero no creo en esa ironía. Sus palabras eran palabras de sorpresa por el tono de voz y respeto con el que el Salvador le hizo aquella súplica: dame de beber. Era lo que le estaba resultando una sorpresa. La manera, el trato que aquel judío le estaba dando. Pues, ¿quién era este judío?, diría la mujer, que la trataba con tal delicadeza. ¿Quién cree que es que la puede tratar a usted con esa delicadeza? Porque muchas mujeres están muy avergonzadas, muy golpeadas, muy maltratadas. Dígaselo al Señor Jesús para que regañe a quienes la maltratan. Dígaselo. Hable con Él. Haga una entrevista con el Señor Jesús. Yo siempre he dicho que orar es entrevistarse con el Hijo de Dios. Y en esa entrevista usted cuéntele: escúcheme mis palabras, que se las garantizo por la palabra. Pero dejemos esa cuestión de lado. Lo cierto es que pidió de agua para beber. Pero en realidad el Señor Jesús estaba abriendo una ruta para llevar a esa mujer, para regalarle un bien espiritual. Qué interesante introducción hizo el Señor Jesús. Con qué estrategia preciosa. Lo cierto es que al hacerle esa petición, despertó el interés de ella. Un interés que luego se avivó cuando Jesús le habla de un don de Dios. Si conocieras tú el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? No sabía la mujer cuál era el don de Dios, porque no sabía quién era el con quien hablaba. Si ella hubiera sabido con quién hablaba, esa mujer no estaba enterada que quien hablaba con ella era Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, que nos hizo conocer su gloria, el Hijo de Dios platicando con ella.
qué generosidad del Dios eterno, qué condescendencia, que fue con ella para platicar, siendo el dueño de los cielos y la tierra. Pero si ella se hubiera enterado, entonces la que estaría pidiendo sería ella. Por eso le dice, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Jesús le acaba de dar una idea muy brillante a la mujer y le sugiere lo que le conviene pedir. Mira, mujer, esto te conviene pedirlo. Pide agua viva, pídeme agua viva. Esa que sacia la sed moral del alma, que sacia la sed espiritual de la vida. Asombrada, la mujer le oía. Había el Señor capturado su atención. Y aquella mujer debió sentirse una emoción que no la podía interpretar. Y su interés por eso del agua viva subió muy alto. Yo digo, no hay duda, Jesús la estaba sacando de su vida oscura y tediosa a una vida saludable y preciosa. Ve lo que el Señor estaba haciendo con ella. Una vida que jamás había conocido. Cosa muy cierta. Si hombres y mujeres supieran quién es Jesús y quién es a quien nosotros anunciamos para que le puedan pedir, pedirían y Él les daría. Mujeres, hombres y mujeres, si supieran quién es Jesús, de sus corazones saldría una súplica. Lo que yo le estoy diciendo, ruego al Espíritu de Dios que arranque de su alma esa petición generosa al Hijo de Dios. Dame esa salvación, le dirían, que cambia la vida. Sin embargo, hasta aquí, ella seguía pensando en el agua del pozo de Jacob. No había percibido. El Señor Jesús la estaba evangelizando. Evangelizador de lujo. Qué interesante. A mí me emociona pensar el dueño de la creación, el Hijo del Dios eterno, el Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores, platicando allí con el solazo, dándole sugerencias, aconsejándola, dándole ideas maravillosas. Pero hasta aquí ella seguía pensando en el pozo de Jacob. Sin embargo, cuando usted la oye hablar a esa mujer, yo en lo personal digo, estaba empezando a verse como una mujer que sí sabe pensar. Lo que usted quiera, lo que han querido acusarla de lo que quiera, pero era una mujer que sabía pensar. Y le dice al Señor Jesús dos cosas muy razonables. Si Jesús estuviera hablando del agua de aquel pozo, le dice, no tienes con qué sacarla. 2, y el pozo es muy hondo. Y la tercera cuestión, ¿acaso hay otra fuente por aquí que yo no conozca para que me estés ofreciendo agua? ¿Hay otra fuente? No, no hay otra fuente. Yo le digo, Jesús es la única fuente que sacia el alma. ¿De dónde pues tienes agua? Note ese, ¿de dónde pues? Es decir, si no tienes con qué sacar agua de este pozo, menos vas a tener agua que ofrecerme. ¿Ve usted la charla tan inteligente, tan sutil de esa mujer? Pero yo digo una cosa, ¿acaso podemos exigirle más a esa mujer que nunca había tenido un encuentro de esa manera? ¿Le podemos pedir
más. De ninguna manera. Yo por eso he dicho, Nicodemo, te convendría oír a esa mujer de Samaria, astuta, inteligente, extraordinaria, ejecutiva, que tuvo una charla exitosa con el Hijo de Dios. Sin embargo, sigue oyendo a ese judío con mucha cautela, intrigada con eso de, si tú supieras quién es el que te pide. ¿Cuántas veces oiría eso esa mujer? Yo le digo a usted, ¿cuántas veces oiría esa mujer esa fanfarroneada? No sabes con quién estás hablando. Si tú supieras quién soy yo. ¿Cuántas veces le habrían dicho esas palabras y habrían resultado un fraude? Ustedes saben, mis hermanos, el clásico, no saben quién soy. Esa mujer lo había oído ya muchas veces, dije, y había resultado un fraude. Pero la historia ha probado que Jesús no es un fraude, que Él es fiel. Y yo estoy comprometiendo en realidad con estas palabras, comprometiendo al Hijo de Dios, al Señor Jesús. Él lo dijo. Él lo dijo que cielo y tierra cambiarán, pero sus palabras no cambian. Él dijo que Él es fiel siempre. Y si Él lo dijo, entonces así es. Jesús no es un fraude. Piense usted eso y vaya al Señor que es verdadero. Sin embargo, esa mujer veía solo a un hombre del que no podía esperar nada. Uno de tantos esos hombres fanfarrones. Digo, que le habían dicho tantas veces, no tienes idea quién soy yo. Y que le habían defraudado. Y ella no podía esperar nada de ese judío. Sus experiencias no habían sido agradables con los hombres. Pero eso sí, era una mujer decidida, inteligente. Y atrevidamente esa mujer decide acabar con esa conversación. Porque le debió parecer que aquel judío lo único que decía era cosas extravagantes. Y lo enfrenta. Y le dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados. Porque aún nuestro padre Jacob, que hizo este pozo, sacó el agua porque tenía con qué sacarla. ¿Eres tú mayor que él? ¿Cómo piensas darme esta agua sin tener con qué sacarla? ¿Acaso por un milagro? Le marca la idea, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Tienes mayor jerarquía que él? Vea, esa mujer se lanza sobre Jesús con una lógica poderosísima. ¿Me ofreces acaso agua mejor que esta? Sin duda pensó, tendrá que decirme que no, porque ningún judío diría eso del padre Jacob. Y yo puedo sentir cómo Jesús disfrutaba las embestidas razonables de aquella mujer. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y en realidad el Señor Jesús no se puso a discutir sobre quién era mayor. No le dijo quién era mayor, pero sí le dijo. Porque le dijo que su agua era mejor que la del pozo de Jacob. Que ella, si tomaba esa agua del pozo, volvería a tener sed. Pero el agua que él le daría jamás volvería a tener sed. No equivale a decir, el agua que yo doy es mejor que la de Jacob. Y sin que lo diga la Escritura, estoy emocionado con cada embestida que esta mujer estaba dando
sobre Jesús. Audacia. Vaya al Señor Jesús con reverencia, pero con respeto y con audacia, y cuéntele las cosas, dígaselas. Y yo pienso, aunque no lo diga la Escritura, que el Señor Jesús estaría diciendo: así se hace, mija, así se hace. En vista, corra tras su salvación. Empuje la puerta. ¿Y qué hizo Jesús? Lo acabo de decir. No entró a discutir su jerarquía frente a Jacob. Mejor decide llevar a esa mujer a lo que sí era de importancia, porque era importancia eterna. Se olvidó de discutir la jerarquía entre él y Jacob y la toma para llevarla a cosas eternas. Eso es extraordinario. Yo no sé qué estaría pasando con esa mujer, pero yo creo que su alma se sentía sacudida. No puede ser que esa charla no le estuviera agitando el alma, como usted al estar oyendo esta historia de esta mujer. Y le hace una afirmación el Señor Jesús, que su agua era mejor que la del pozo de Jacob. Pues le dice: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¡Qué mensaje tan precioso! Estas son cosas de satisfacción temporal, aunque lo haya hecho Jacob. Satisfacer tu sed es algo temporal. Su efecto pasará pronto y la sed volverá a ti. Podrás saciar tu vida con goces y cosas temporales. Era lo que le estaba planteando. Estarás disfrutando goces temporales y hasta se podrá sentir que estás satisfecho. Pero te digo, mujer, será por poco tiempo y tendrás que buscar lo mismo y tener los mismos resultados en un círculo vicioso. Aparente te sacias, vuelves a tener la misma necesidad temporal, te moverás en un círculo de supuesta satisfacción a la insatisfacción del alma. Lo que yo te ofrezco satisface el alma. Así que el Señor Jesús está haciendo todo un despliegue que yo le llamo despliegue de ingeniería salvadora. ¿Cómo me gusta hablar en esos términos? Un despliegue de ingeniería salvadora. A estas alturas, ella se muestra muy interesada. Y Jesús le dice: el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Es cuando ella despierta a una cuestión de más trascendencia. Y le dice: Señor, dame esa agua. Está pidiendo como el Señor le dijo que pidiera. ¿Puede usted aceptar esta mañana ese consejo del Señor? Pedir como el Señor dice que pidan, que le pidan a Él lo eterno, las cosas que permanecen. Ella ha pedido como el Señor Jesús le dijo. Tú pedirías y Él te daría. Y yo digo que eso es para usted esta mañana. Usted pide esa fuente de vida eterna y el Señor Jesús se la dará. Pero antes de darle esa vida a esa mujer, es cuando sabiamente el Señor Jesús la lleva a donde todo hombre y toda mujer deben ser llevados. Y ser llevados antes de que le den salvación. Ella ahora pensaba en eso: el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. ¿Qué significa nunca tendrá sed? La inseguridad que se tiene en la vida de pecado jamás volverá a mujer.
No tendrás que correr en busca de diversas satisfacciones, porque será en ti una fuente que salte para vida eterna. Dijo un hombre del antiguo tiempo: Dios entró en mi mente, más dulce que todo placer, más alto que todo honor, y el temor por mis pecados no ha vuelto jamás. Jesús a esas alturas ha impresionado a esa mujer. Y convencida, le dice: dame esa agua para que no tenga sed. Pero antes de darle esa salvación que Jesús le está ofreciendo, agua viva, satisfacción eterna, busca llevarla a donde usted y todo hombre o mujer ha de ser llevado antes de recibir perdón, a que reconozca su pecado. No le ha de dar esa salvación si no hay un reconocimiento de pecado. Y Jesús toca una de las fibras más íntimas de esa mujer. Toca su vida privada. Y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer debió sacudirse. Ve y tráeme a tu marido. Y entonces esa mujer astuta diría: ah, no, mi vida privada es intocable. Y mi vida es mi vida, que es el eslogan que hoy rifa en la gente. Es que mi vida es mi vida y yo hago lo que quiero con ella. Se le olvide que la compraron su vida en la cruz del Calvario. Y buscando evadir esa cuestión, fíjese, la primera evasiva de esa mujer: no tengo marido. Y no era una mentira, Mi vida privada es cosa mía. Y allí nos vamos a quedar, por cierto, para el segundo mensaje. La mujer defiende su vida personal. No tengo marido. Que no era una mentira. Entonces Jesús le dice: sí, es cierto, has tenido 5. La mujer podía decir: pero de los 5 no se hizo uno. Y Jesús no la acusó de haberse casado 5 veces, porque según la ley de Samaria era permitido. Sí, nada más que ahora, al decir con 5 ocasiones lo intenté y me resultaron un fiasco, entonces ahora con el primero que encuentre, lo que hoy le llaman mi pareja. No tengo marido, pero tienes pareja. Y es fornicación, o mínimo puede ser adulterio. No tengo marido. Jesús le dice: es cierto lo que has dicho, que no tienes marido. Pero el que tienes ahora, porque 5 maridos has tenido, y no le recriminó, pero el que tienes no es tu marido. Y la mujer se queda sorprendida. Y que yo decía, y corre a la ciudad de Sicar, a la aldea de Sicar. Y yo decía que hasta el cántaro se le olvidó. Y que yo le gritaba: mujer, dejaste el cántaro. Y ella diría: ¿quién piensa en cántaros ahorita? Yo siento que mi alma va llena de alegría y de gozo. Es que el agua eterna empezaba a brotar adentro de su ser. Iba emocionadísima y le dijo a los hombres que se encontró: vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que he hecho, sí, quizá ese sea el Cristo. Ella sabía que sí era. Allí nos vamos a quedar porque Jesús se lo había dicho: yo soy el Cristo. Pero en el próximo mensaje estaremos hablando de eso. Padre eterno, yo he presentado estas ideas de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tenga fruto. Yo te ruego que esto produzca ánimo en muchas gentes que me oyen y que digan: yo necesito una entrevista con el Señor Jesús y le voy a contar con toda confianza mi vida personal, mi vida privada, y le voy a pedir que me dé esa agua viva, que
que me dé esa salvación. Dígale al Señor Jesús: Padre eterno, esta mañana yo vengo a ti. Te suplico que me des esa agua de vida que salta para gozo eterno. Esa salvación te ruego que me la des este día, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y nos oiremos el próximo mensaje. Mora en mí. Deja que el agua de vida more en ti también y que lave tu corazón. Entrégate al Señor. Este es el día de tu salvación.